Vamos a hacer un repaso de algunas ideas de polígonos regulares. eh, bueno, dentro de lo que pudimos estudiar en clase, lo más elemental, los nombres de los polígonos regulares. Es importante recordar sus nombres básicamente, el triángulo, el triángulo equilátero. Recordemos que para que sea un polígono regular, tiene que ser convexo, que todos sus lados sean iguales, todos sus ángulos sean iguales. Entonces, dentro de los triángulos, solo el triángulo equilátero tiene sus lados iguales, ángulos iguales. Bueno, en cuatro lados, solo el cuadrado. El rectángulo no es un polígono regular. Cinco lados el pentágono, seis lados hexágono, heptágono, octágono, eneágono, decágono. Y después de los de 10 lados a mayores de 10 lados, agregar un prefijo. Entonces, por ejemplo, el de 11 lados es en decágono, tiene 11 lados. El de 12 lados, do decágono. El de 13 lados, tri decágono. El de 14 lados, tetra, que significa 4, tetra decágono. El de 15, tener cuidado, nada más no confundirlo, el de 15 es penta decágono y el pentágono es el que tiene 5. Entonces, hacer la diferencia: pentágono tiene 5 lados, pentadecágono tiene 15. Y este particular de 20 lados, el icoságono. Por ahí hicimos alguna preguntita, en cuáles polígonos regulares hay parejas de radios alineados formando una diagonal. Por ejemplo, en el cuadrado, primero recordar que es el radio. El radio es el segmento que va del centro del polígono hasta un vértice. Entonces, por ejemplo, aquí en el cuadrado, este radio está alineado con este otro radio, y asimismo estos dos radios están alineados. Esta situación no pasa en el pentágono, donde todos los radios se pueden distinguir, que no encontramos dos de ellos alineados. En el hexágono sí tenemos parejas alineados, por ejemplo este radio con este. En este caso sí tenemos varias parejas de radios alineados, y al ir desde un vértice, por ejemplo desde este vértice hasta este vértice, si los vemos en línea, entonces se forma una diagonal. Eso solo sucede en los polígonos que tienen un número de lados par. Entonces, va a suceder en el cuadrado, en el hexágono, va a suceder en el octágono, en el decágono, en el dodecágono, en el tetradecágono, en el icoságono, que son los polígonos que tienen numeración par, y así si tienen mayor número de lados, la misma situación. Bien, vamos con los elementos básicos de un polígono regular. Hay que saberse los nombres, saber identificarlos. El más básico, el centro del polígono regular. A partir del centro hacia un vértice, ya dijimos, se forman radios. Aquí
tenemos los radios y los radios forman un ángulo que se llama ángulo central. Por aquí se forma un ángulo interno, se forma con dos lados. Luego, cuando tomamos un lado y lo prolongamos hacia afuera, entonces se determina aquí un ángulo externo. Entonces, de igual manera, aquí este es un ángulo interno, este es un ángulo externo. Y otro detalle, para cada uno de los elementos hay la misma cantidad que los lados. Por ejemplo, este polígono es un heptágono, tiene 7 lados, entonces va a tener 7 radios, como hicimos en la parte anterior, va a tener 7 ángulos internos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ángulos internos. Bueno, y así sucesivamente, como ya hemos estudiado, va a tener 7 ángulos externos y también va a tener 7 ángulos centrales. Veamos este polígono regular. Aquí esta línea es una diagonal, esta es otra diagonal, aquí tenemos otro radio y esta es la apotema del polígono. Veamos, aquí tenemos un pentágono regular. Aquí observamos todos los ángulos internos, todos los ángulos externos, que son 5 de cada uno, porque tiene 5 lados el polígono, y una relación importante. Aquí donde está este ángulo interno con este ángulo externo, recordemos que se forman 180 grados. Entonces es la relación que hacemos básicamente, que un ángulo interno se le suma un ángulo externo, y eso da 180 grados. Entonces eso lo podemos usar ahí para hacer algunas relaciones, bueno, más adelante. Entonces, alguna preguntita va a salir en el examen sobre elementos, aprendérselos todos. Lo primero que hemos hecho era estudiar los ángulos según sus fórmulas en los polígonos regulares. Entonces las formulitas, así como están aquí, van a aparecer en el examen. Nada más hacer una pequeña diferencia. Aquí no voy a dar mucho detalle porque hay cosillas que ya hicimos en clase, pero bueno, por ejemplo, aquí se hace una distinción. Aquí estamos calculando solo un ángulo interno y aquí tenemos todos los ángulos internos. Entonces, para calcular uno, usamos esta fórmula, que, como dice aquí, es medida de un ángulo interno. Y cuando queremos saber cuántos suman todos, se usa esta fórmula, que es suma de las medidas de los ángulos internos. Entonces, y aquí, bueno, hay formas de trabajar esto, pero digamos la más básica, porque así fue como empezamos. Aquí esto significa que, como son 5 lados, 180 con esta fórmula, por n-2, que son 5
n siempre va a ser el número de lados. 5 menos 2 sobre n sobre 5. Entonces esto nos da 108, que esto es lo que mide cada ángulo interno de un pentágono. Entonces esa cantidad se puede multiplicar por 5 de una vez y eso nos da la suma de los ángulos internos, que es 540. O bien aplicando la fórmula, que es esta misma sin el denominador. Entonces sería 180 por 5 lados menos 2, eso nos da 540 grados. Para las otras fórmulas, ángulo central, esta es la fórmula 360 entre el número de lados, que es la misma que la del ángulo externo, o sea que el ángulo central y el ángulo externo, por tener la misma fórmula, siempre miden lo mismo. Y la fórmula del área, que es perímetro por apotema entre 2, que ahí la usaremos. Bueno, así rápidamente, por ejemplo, en esta página, aquí está el ángulo central del pentágono, que mide 72 grados, porque 360 entre 5 son 72, y esa va a ser la misma medida del ángulo externo. Anteriormente dijimos que el ángulo interno mide 108 grados. Entonces este mide 108, este mide 72, y 108 más 72 es 180 grados. Dicho de otras formas, si me dan este externo, que mide 72, entonces ya sabemos que a 180 le restamos 72, que es el externo, y eso nos da 108, que este tiene que ser el ángulo interno, porque el interno y el externo tienen que sumar 180. Bueno, aquí observamos hay 5 ángulos centrales y también hay 5 ángulos externos, siempre son iguales y característica, siempre suman 360 grados. Eso es independiente del número de lados. Ahí vamos a detallar un poquito sobre esto. Bueno, en esta otra parte la actividad consistía en dibujar todos los tipos de ángulos, los ángulos centrales, los internos, los externos, y escribir sus medidas. Bueno, aquí en realidad no es la intención que yo me ponga a dibujarlos todos, pero sí que recordemos que hay algunas diferencias. Por ejemplo, en el triángulo equilátero, por ser un triángulo que sabemos desde la escuela que estos ángulos internos suman 180, entonces como son 3, al dividir 180 entre 3, eso nos da 60. Eso es en todos los triángulos equiláteros. Entonces aquí mide 60, o aplicando la formulita como habíamos hecho. ¿Cuánto mide un externo? Se puede hacer 360 dividido entre 3, o bien aplicar el criterio de que entre el interno y el externo tienen que dar 180, entonces este tiene que medir 180 menos 60, o sea 120. ¿Qué más? Bueno, aquí me faltan los ángulos
centrales, que aquí los radios me cuesta mucho dibujarlos. Ahí más o menos. Bueno, ángulos centrales miden igual que los externos, 120 grados. Aquí damos una vuelta a 360 grados, donde este mide 120, este también 120, este también. Ok. Con respecto a la suma de ángulos internos, bueno, y de todos los demás, los ángulos internos, por fórmula o por escuela ya sabemos que suman 180. Aquí estamos hablando de la suma. La suma de los externos siempre es 360 y la suma de los centrales siempre es 360. Por ejemplo, aquí el hexágono. El hexágono tiene una característica, que cuando dibujamos los radios se forman triángulos equiláteros. Eso solo pasa en el hexágono. Veamos detalles. Ángulo interno, si aplicamos la fórmula, nos da 120 grados. Bueno, sí, la formulita que es 180 por n menos 2 por 6 menos 2 entre n, o sea, entre 6, eso nos da 120. El externo, 360 entre 6, o bien 180 le restamos el interno. Eso nos da 60 grados. Entonces, aquí mide 120 y aquí, prolongando hacia afuera, mide 60, y el ángulo central, que es 360 dividido entre el número de lados, eso da 60. Entonces este ángulo de aquí. Entonces ahí observar siempre central y externo son iguales. Aquí en particular voy con el detalle del triángulo equilátero. Como ya dijimos que este es el interno, ángulo interno, que mide 120 grados, cuando dibujamos el radio se va a dividir por la mitad en dos ángulos de 60, y así en todos los demás vértices. Aquí va a medir 120, con el radio van a quedar aquí dos ángulos de 60. Entonces, la situación es esta. Tenemos ángulos de 60, pero el ángulo central también es 60. Entonces ese triángulo es equilátero porque tiene todos sus ángulos iguales a 60, como hicimos en la otra figura. Entonces eso pasa solamente en el hexágono. Así que si por ejemplo este lado mide 5, todos los lados miden 5 por ser polígono regular, y además los radios van a medir 5 también, pero eso solo pasa en el hexágono. O sea que aquí mide 5, ellos se forma otro triángulo equilátero, se forman 6 triángulos equiláteros.
solo en el hexágono regular. O sea que podemos dibujar muchos ángulos de 60 aquí. Bueno, en cuanto a la suma de los internos, aquí nos da 720. Bueno, porque es 180 multiplicado por el número de lados menos 2. La suma de externos siempre es 360 y la suma de centrales siempre es 360, eso independientemente del número de lados. Si tiene 8 lados, octágono, aquí en particular un ángulo interno mide 135, bueno, cada uno. Un ángulo externo mide 45. Bueno, porque 180 menos 135 es 45. O porque 360 dividido entre 8, que esa es la fórmula, da 45 grados. Entonces en realidad uno aquí puede pensarlo hasta al revés. Quiero decir, no empezar con el ángulo interno, sino con los otros. Empezar con el ángulo central. El ángulo central es 360 entre el número de lados, entre 8, bueno, 45. Es este. Y ya sabemos que el externo tiene que medir igual que el central. Entonces, 45. Y así, mide 45. Y el interno lo puedo dejar de último. No uso la fórmula de repente, sino que digo 180 le resto 45. Porque el interno y el externo tienen que dar 180, entonces aquí me va a dar 135. ¿Qué es este ángulo? El interno. La suma de ángulos internos con fórmula o multiplicando 135 por 8 nos va a dar 1080 grados. La suma de externos siempre da 360 y la suma de centrales siempre da 360 sin importar el número de lados. Bueno, hagamos algo parecido aquí, tratando de variar la estrategia. Este polígono tiene 9 lados, es un eneágono regular. Entonces el ángulo interno se puede calcular (180 por 9 menos 2 entre 9), que eso nos da 140, que es el ángulo interno. Cada uno de estos ángulos mide 140 grados. Luego, el ángulo externo, 360 entre 9 da 40. O bien, como tenemos el ángulo interno y con el externo tiene que sumar 180, entonces simplemente a 180 le restamos 140 y eso nos da 40, nos da el externo.
que es el ángulo, o por lo menos este, digamos, y los demás que ya habían quedado dibujados en clase. Y el ángulo central mide igual que el externo, porque tiene la misma fórmula. Entonces ahí mide 40 grados. Ok, entonces se puede pensar de otra manera. De repente no empezar con la fórmula del interno, sino empezar con el externo y el central. Dado que para calcular las áreas usamos ángulo central, bueno, entonces empecemos por ahí. Ángulo central es 360 entre el número de lados da 40. Entonces empezamos por ahí, o sea que este ángulo mide 40. Y por lo tanto el externo ya sabemos que mide lo mismo, 40 grados. Y como un interno y un externo suman 180, entonces a 180 nada más le resto el 40 que es el externo, y eso me da el interno. Entonces por eso es que aquí tiene que dar 140, este ángulo interno. Bien. Luego, la suma de ángulos internos se puede hacer 180 por 9 menos 2, que da 1260 grados. O también dijimos, como un ángulo interno mide 140, también se puede tomar ese ángulo interno y multiplicarlo por 9, porque son 9 ángulos internos, y si los sumamos todos, 140 9 veces nos va a dar 1260 grados, igual que con la fórmula. La suma de externos siempre es 360 y la suma de centrales siempre es 360 grados. Bueno, por ejemplo, en el examen, yo no le voy a pedir necesariamente así, deme el interno, ¿cuánto mide? No, yo le voy a decir, por ejemplo, yo le pongo aquí una marca. Yo le pregunto, ¿cuánto mide ese ángulo? Pero yo no le voy a decir cuál es. Usted tiene que saber que es un interno. Y así, con los otros, el central, el externo. Entonces se reconoce en la figura y luego se calcula. También tener ahí cuidado en ese sentido. Un ángulo central de un polígono regular mide 36 grados. ¿Cuántos lados tiene ese polígono? Entonces es un ángulo central. Básicamente lo que hacíamos era dividir 360 grados entre lo que mide ese ángulo central. ¿Cuántas veces cabe el 36 en 360? Cabe 10 veces. O sea que se ocupan 10 ángulos de 36 grados para completar 360 grados. Entonces, si se ocupan 10 ángulos, es porque el polígono va a tener 10 lados. Entonces lo podemos resumir así. Vamos a ver, incluso aquí podríamos decir, bueno, si un ángulo central mide 36, ¿cuánto mide un externo?
el externo mide también 36. ¿Y cuánto mide el interno? La medida del interno podemos hacerla de una vez, 180 menos el externo, que es 36. Entonces en este caso da 144 grados. Un ángulo interno de un polígono regular mide 150 grados. ¿Cuántos lados tiene? ¿Cuánto mide un ángulo central? Bien, aquí, para no usar la fórmula del ángulo interno, porque eso es lo que nos da un ángulo interno que mide 150, entonces como es más fácil el externo, nos vamos a ir por ahí. Si un ángulo interno mide 150 grados, entonces, ¿cuánto mide un ángulo externo? Bueno, el interno y el externo tienen que dar 180 juntos, entonces el externo tiene que medir 180 menos 150, o sea, 30 grados. Lo que mide el externo es lo mismo que mide ángulo central. Entonces también tiene que medir 30 grados. Y este es el que voy a usar para saber cuántos lados hay. 360 lo divido entre el ángulo central y eso me da 12. Significa que 30 grados cabe 12 veces en 360 grados. Por lo tanto, el polígono tiene que tener 12 lados. Ok, vamos por aquí. Este ejercicio dice que la suma de los ángulos internos de un polígono regular es 2160. ¿Cuántos lados tiene? ¿Cuánto mide un ángulo externo? Bueno, aquí no podemos usar la técnica anterior de restar con 180 porque no tenemos un ángulo, tenemos todos los internos juntos. Una forma es que algunos han usado en caso de emergencia, batear. Usamos la fórmula de la suma de los ángulos internos. Esto en algún momento tiene que dar 2160 para algún número de lados. Entonces algunos dicen, bueno, le voy a poner aquí donde está la n, le voy a poner un 8. Entonces en la calculadora, al hacer 180 por 8 menos 2 da 1080. Y decimos, ok, este no es. Si cambiamos la n por 9, entonces serían 180 por 9 menos 2. Ese 1260 grados. Bueno, todavía no. Y entonces alguna gente lo hace así, tanteando con la fórmula de la suma, a ver hasta cuándo nos da el número que queremos, que es este. Con 10 lados nos da 1440 grados. Y así
sucesivamente hasta llegar a 14. Entonces 180 por 14 menos 2 da 2160. Entonces si me preguntan cuántos lados tiene, 14. Ok, bueno, esa es una opción, tantear. Aquí empecé en 8, bueno, ya es una decisión ahí muy particular. Funciona, pero es un poquito más lerdo. No es lo deseable, es simplemente una estrategia en caso de emergencia. Lo que vamos a hacer es usar la formulita y como el proceso no es calcular la suma, sino al revés, calcular cuántos lados hay, vamos a plantear una ecuación donde la incógnita es el número de lados. Entonces la ecuación es la fórmula 180 por n menos 2, eso tiene que dar 2160 para algún n, que es algún número de lados. Entonces vamos a despejar esa incógnita. Lo más sencillo, este 180 está multiplicando el paréntesis, lo vamos a pasar al lado derecho a dividir a 2160. Lo pasamos aquí a dividir. Bueno, aquí no me va a caber. Cuando pasamos 180 a dividir, de este lado nos queda n menos 2. Le quito el paréntesis porque ya no está multiplicando. 180. Esto nos da, esta división da 12. Bueno, y el n menos 2 simplemente lo bajo. Y para terminar de despejar n, tengo que quitar este menos 2. Lo voy a pasar al lado derecho. Como está restando, pasa a sumar. Entonces tengo el 12 y paso un 2 a sumar. 12 más 2, que me queda al lado izquierdo, la n. O sea que n es 14, como habíamos dicho. Y para calcular un ángulo externo, simplemente se divide 360 entre 14. Entonces simplemente usamos la formulita y para que quede más sencillo, más representativo, no pongamos una fracción, pongamos dos decimales. Esto está mal, esto 25,71 grados aproximadamente. Bueno, entonces en ese caso hacemos una ecuación, es lo más recomendable, técnica que usaremos más adelante en otros temas. Aquí terminamos con la parte de ángulos y vamos con áreas. Lo primero es básicamente el área del triángulo equilátero, donde tenemos una formulita. Si cada lado es L, puesto que es equilátero, todos los lados son iguales, entonces simplemente aplicamos esta fórmula, L cuadrado raíz por raíz de 3 dividido entre 4, donde L representa la medida de cada lado. Como es equilátero, todos los lados miden lo mismo. Entonces si aquí se calcula el área de un triángulo equilátero cuyo lado mide 5 centímetros, que hay un triángulo equilátero, los tres lados miden 5. Incluso podemos agregarle aquí, aunque no lo están pidiendo, pero estos datos a veces ayudan. Estos ángulos miden 60 siempre, por ser equilátero. Y su área va a ser, según la fórmula, L cuadrado, o sea 5 cuadrado,
raíz de 3 entre 4. 5 cuadrados son 25. Raíz de 3 entre 4 y esto en centímetros cuadrados. Si queremos redondearlo o escribirlo en dos decimales, son 10,82 y después del 2 sigue un 5, por lo tanto 83 centímetros cuadrados. Entonces muy sencilla, ese es el área de un triángulo equilátero que todos sus lados miden 5 centímetros. Este que sigue es también con triángulo equilátero, pero es al revés. El área de un triángulo equilátero mide 49 raíz de 3 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la medida de cada uno de sus lados? Bueno, sabemos, como nos está hablando de área, pensamos en la fórmula de área. O sea, el área es L cuadrado por raíz cuadrada de 3 entre 4. Entonces, para algún lado que no sabemos, tiene que dar esto. Entonces, eso es lo que vamos a plantear. Que esto tiene que dar 49 raíz de 3 y resolvemos la ecuación. Hagámoslo breve, no nos compliquemos mucho. L cuadrado, entre el L cuadrado y la raíz hay una multiplicación y el 4 está en el denominador dividiendo. (49 raíz de 3). Raíz de 3 está multiplicando, entonces pasa a dividir. Y este 4 está dividiendo, entonces pasa aquí arriba a multiplicar. ¿Qué me queda del lado izquierdo? L cuadrado. Aquí podemos multiplicar o cancelar estas dos raíces. Nos queda 196. Y falta quitar este 2. Cuando está elevando cuadrado podemos interpretar que su operación inversa es una raíz cuadrada en este caso. O sea que este 2 lo interpreto como la raíz cuadrada en el otro lado de la ecuación. Y así L nos da 14. O sea que el polígono, que es un triángulo equilátero, cada uno de sus lados mide 14. Entonces la situación es esta. Cada lado mide 14 y su área es 49 raíz de 3 centímetros cuadrados. Eso es, si quisiéramos probarlo, bueno, es usar la fórmula, que es hacer 14 cuadrado raíz de 3 entre 4. Solo hacemos esto, 14 cuadrado entre 4, solo hacemos eso. Bueno, es una forma. Eso nos da 49. Y a mano le agregamos la raíz de 3. En este caso y para ciertas cantidades, en la calculadora, ciertas cantidades relativamente grandes, no da el resultado así con raíz. Entonces uno puede hacer eso, no escribe la raíz en la calculadora y la pone ahí al final. Es una estrategia, uno simplemente también puede escribirlo todo y comparar decimales al final. Bueno, ahí terminamos el triángulo equilátero.
Dice, el área de un cuadrado mide 400 centímetros cuadrados. ¿Cuánto mide la apotema? Tenemos un cuadrado del que no conocemos sus lados, pero sí conocemos su área nada más. Sabemos que el área al cuadrado es lado por lado. Lado por lado tiene que dar igual a 400. Bueno, y lado por lado es lado cuadrado. Entonces lado cuadrado, lado por lado, tiene que dar 400. Y como hicimos antes, esto va a significar que la raíz cuadrada de 400 es L. Que hemos dicho que este 2, cuando está elevando, se convierte en una raíz cuadrada del otro lado al igual. Entonces L es igual a 20. O sea, cada lado mide 20. Y la apotema, que es lo que habíamos repasado al inicio, es del centro al punto medio de cada lado. En el caso del cuadrado esto es muy fácil, dado que de aquí hasta aquí son 20, entonces este tiene que medir la mitad, 10. Asimismo, aquí esta otra apotema hacia arriba mide 10, aquí esta también mide 10, esta también mide 10. 4 lados, 4 apotemas. Entonces la respuesta, ¿cuánto mide la apotema? Mide 10. Y ese es el ejercicio. Bien, para lo que sigue va a ser también el área, pero de los polígonos regulares que tengan más de 4 lados, que vamos a hacerlos con esta formulita de área perímetro por apotema entre 2. La idea es no aplicársela al cuadrado, porque el cuadrado tiene de su fórmula fácil lado por lado, lado cuadrado. Igual se le puede aplicar esta fórmula, pero sería un poquito más lerdo. En fin, esta fórmula ocupa el perímetro y la apotema. Bueno, vamos a usar una estrategia básica para calcular el área de acuerdo con esa fórmula. Dice el primer ejercicio: calcule el área de un pentágono regular si cada lado mide 8 centímetros. Ok, entonces cada uno de sus lados mide 8 centímetros. Y como la fórmula para calcular el área es área igual perímetro por apotema con minúscula, porque si se escribe mayúscula se confunde con el área. A mayúscula es el área, A minúscula la apotema. Ok, el perímetro es muy fácil porque cada lado mide 8 y entonces simplemente el perímetro es la suma de sus lados, 8 más 8 más 8 más 8 más 8. Los 5 lados se suman o simplemente se multiplica 8 5 veces
y eso da 40 centímetros, ese es el perímetro. Entonces de la fórmula lo que nos falta es la apotema para poder aplicar esta formulita. Entonces para calcular la apotema, primero vamos a dibujar el ángulo central, que ya sabemos que el ángulo central es 360 grados dividido entre el número de lados, que son 5, o sea 72 grados. Es decir, aquí este ángulo que se forma con estas líneas en rojo mide 72 grados, es ángulo central. Entonces ahora vamos a dibujar la apotema, que este es este segmento aquí que dibujamos en color verde, va al punto medio del lado en ángulo recto, significa que aquí va a medir 4 y aquí también 4. Y además el ángulo central 72 va a quedar dividido por la mitad. De ahí es que decimos que 72 con la apotema se divide por la mitad y entonces obtenemos ángulos de 36 grados. Aquí vamos a sacar uno de esos dos triangulitos que se distinguen ahí en la figura. Bien, agreguemos datos. Aquí, bueno, la apotema, indicarlo A minúscula. Entonces en el examen, para un ejercicio de área, hay que hacer este tipo de indicaciones, ser bien preciso, no dejar datos ahí al aire. Bueno, aquí podemos trasladar también este 4 y nos falta trasladar el ángulo de aquí, que es 36, porque es la mitad de 72, 72 dividido entre 2. Entonces falta averiguar este ángulo. Como los tres ángulos internos del triángulo tienen que dar 180, ese ángulo es 180, le quitamos 36, le quitamos el 90, da 54. Entonces eso es lo que tiene que medir este ángulo. Y aquí ya podemos aplicar ley de senos para calcular la apotema. Recordemos que es una relación lado-ángulo. Entonces la apotema es un lado, en este caso se pareja con 54 grados, y 4 es un lado que hace pareja con 36 grados. Entonces la ley de senos puede quedar así: A, la apotema, sobre el seno de 54 grados. Y eso debe ser igual a 4 entre el seno de 36 grados. De aquí, por regla de 3, obtenemos que A es igual, o sea, la apotema, 5,50, y después del 0 sigue un 5, 5,51 es lo que mide aproximadamente la apotema. Entonces ya tenemos la apotema, que era lo que nos faltaba, porque el perímetro ya lo habíamos hecho, que era 8 por 5, 40.
Entonces ya podemos calcular el área del pentágono, que es perímetro por apotema entre 2, o sea 40 por 5 por 5,51 entre 2. Podemos dejar esto simplemente así, 110,2 centímetros cuadrados. Bueno, veamos el siguiente ejercicio similar. Calcule el área de un hexágono regular si cada lado mide 10 centímetros. Bien, lo primero, el ángulo central. Como es un polígono de 6 lados, un hexágono, 360 entre 6 da 60. O si recordamos aquello de que el hexágono se divide en triángulos equiláteros, y los triángulos equiláteros siempre tienen ángulos de 60 grados. Entonces aquí 60, y puedo decir de una vez aquí 60 y aquí 60. Pero bueno, supongamos que no nos acordamos de eso, entonces seguimos con el método normal. Ya tenemos ángulo central, vamos a dibujar la apotema. Entonces sabemos que la apotema va a dividir el ángulo central de 60 por la mitad. Entonces este ángulo de aquí mide 30 grados. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, por aquí mide 30, por aquí mide 30 también. 30 grados. Por aquí mide 90 grados, porque así se dibuja la apotema, y como este lado mide 10, me va a dividir la apotema de ese lado en 2 de 5, por lo tanto aquí mide 5. Y voy a indicarle la apotema aquí con A minúscula. Los tres ángulos internos dan 180. Bueno, 180 en el triángulo, le quito 30, le quito 90, da 60. Eso es lo que mide este. O lo hubiéramos dicho desde un principio, como ahí se forma, con las líneas en rojo, aquí se forma un triángulo equilátero. Aquí mide 60 y aquí mide 60. Por ley de senos, A hace pareja con 60 grados y 5 con 30, entonces A sobre el seno de 60 tiene que dar igual a 5 sobre el seno de 30. Esto va a dar seno de 60 por 5 dividido entre el seno de 30, 5 raíz de 3, dejémoslo así. La apotema es lo que nos lleva más trabajo, ya la tenemos. Luego necesitamos el perímetro. Todos los lados miden 10, entonces 10 6 veces, porque es un hexágono. 60 es el perímetro, 60 centímetros. Y así el área perímetro por apotema entre 2, 60 por 5 raíz de 13 entre 2,
Esto da 259,80 y sigue un 7, entonces 81 centímetros cuadrados. Básicamente esa es la materia.